Muy buenos días, amigos. Hoy día vamos a hablar de corrupción, pero antes una breve anotación. La señora primera ministra ha dicho que el censo ha funcionado muy bien, porque la omisión censal es de 2 al 3%. Es decir, exactamente lo mismo que el domingo dijo el renunciado jefe del INEI, Aníbal Sánchez. Si no hay omisión censal, entonces, ¿por qué le aceptaron la renuncia? ¿Por qué lo votaron? ¿Cómo puede saber la ministra en 3 días que se ha hecho el censo correctamente si no han medido la omisión censal? No la pueden haber medido porque no han todavía trabajado sobre todas las cédulas censales del país. Así estamos. Pero en fin, vamos a hablar de corrupción el día de hoy. Vamos a dejar el censo por un rato. Y para hablar del estado de la corrupción en el Perú, vamos a fijarnos más bien en el lado de las instituciones que combaten la corrupción o que deberían combatirla. Corrupción tenemos en todos los niveles de la sociedad. Los tenemos en todos los niveles del Estado. Y también lo tenemos, por supuesto, en la relación entre Estado y empresa privada, como ha probado el famoso caso Lavallato. El presidente del Perú nombró una comisión de integridad que el año pasado presentó 100 propuestas, 100, ¿no es cierto? ¿Cuántas ha tomado en consideración el Ejecutivo en un año? 17. Eso es en cuanto al Ejecutivo. Muy bien, el Congreso de la República ha aprobado la ley de imprescriptibilidad de delitos. Pero ¿saben qué pasa en esa ley? Que dice que los delitos graves no prescriben, pero no dice cuáles son los tipos penales, no dice cuáles son los delitos graves, no dice este es delito grave y este no. Entonces la ley no sirve absolutamente para nada, porque no se puede aplicar, porque no dice cuáles son los delitos graves. Ese es el Congreso. Ha aprobado el Congreso una ley sobre financiamiento de partidos políticos, el tema central en las investigaciones contra Odebrecht, que penalice el recibir fondos fuera de lo establecido en la ley de partidos políticos. No la ha aprobado. No la ha aprobado. Hoy no es delito, no está en el Código Penal por este Congreso fujimorista que tiene más de un año en el poder y no ha hecho absolutamente nada. Y cada vez que se les pide que lo hagan, no lo hacen. Comisión Lavallato en el Congreso es un circo, discúlpeme, lo que ha dicho el presidente de la República, en eso tiene toda la razón. Ha mandado sus respuestas por escrito, no ha mandado respuestas a preguntas, sino a los temas planteados, y han dicho que eso no, que todavía van a decidir si lo toman en consideración o no. Que venga a dar la cara. ¿Por qué le exigen tanto al presidente que dé la cara? Porque quieren montar un show, pues. Entonces, como no pueden montarlo, como les ha arruinado el show, entonces no da la cara. No es que no dé la cara, es que no va a ir y va a responder todas las preguntas por escrito. Pero bueno, vamos al Ministerio Público y al Poder Judicial, que son en realidad las entidades que deberían estar más ocupadas en este tema, con el Ministerio de Justicia, que tiene a su cargo los procuradores anticorrupción y una procuraduría especializada en el caso Lavallato, cuyo titular nadie recuerda porque ha aparecido una vez. Después de que sacaron a las señoras, ¿se acuerdan? Nunca más volvimos a saber del procurador de Lavallato. Muy bien. ¿Cómo van las colaboraciones eficaces? El caso Odebrecht se conoce, que es el más grande, se conoce ya en detalle desde diciembre del año pasado. Muy bien. Colaboraciones eficaces pactadas y cerradas, 0. 0. El señor Zaragozay habló, el señor Maiman está hablando y va a hablar todo, pero ¿han cerrado la fiscalía alguna? Ninguna. 0. Muy bien. Acusaciones fiscales. ¿Ha acusado la fiscalía a alguien? Incluso a los que venía investigando de antes, incluso a los que han mandado poner presos, como Humala y su mujer. Acusaciones fiscales, 0. Ninguna acusación. Va a ser noviembre ahorita. Ninguna acusación fiscal formulada. Ninguna colaboración eficaz ya finalmente resuelta ante el juez. 0 balas. 0 balas. Bueno. Y pasemos por los gobiernos. El caso Toledo, un caso redondo, un caso donde tenemos al colador eficaz, tenemos a Barata diciendo que dio 20 millones de dólares, tenemos la plata, tenemos la ruta de la plata, tenemos en qué se gastó la plata en el Perú. ¿En qué está ese caso? En que no pueden extraditarlo. Todavía la solicitud no pasa del Departamento de Estado y no llega a un juez.
¿Por qué? Porque hay dos procesos en el Perú y que no se acumulan y que deberían acumularse, ¿no es cierto? No se acumulan. ¿Cuáles son los dos procesos? El primero por Ecoteva, porque primero le encontraron en qué se gastó la plata y luego le encontraron quién le dio la plata. Es decir, primero le encontraron el lavado y después le encontraron la coima, el cohecho. Esos dos crímenes se unen porque uno responde en cadena al otro. Es decir, el cohecho, la coima, es el delito fuente que genera luego el lavado. El lavador es Maiman, testaferro, y finalmente entrega, años después, el dinero a Toledo y a su esposa. Caso redondo, donde además deberían extraditarlos a los dos, porque ahora el Poder Judicial trabaja pues con parejas, ¿no? ¿En qué va? En nada. Pero en nada. Todos los días tenemos noticias de que se ha contratado un estudio de abogados en Estados Unidos, de que se está discutiendo, se tira la pelota del presidente del Poder Judicial con el fiscal de la Nación. ¿Los expedientes dónde están? No están. No han llegado todavía a un juez en los Estados Unidos para que inicie el juicio de extradición, porque la extradición es un juicio, es un proceso, donde no se juzga al señor Toledo, se juzgan los hechos que el Perú reclama como delitos para que sea extraditado. Cero. Gobierno de Alan García, interesante. Interesante porque ahí sí el señor Barata juega un papel muy extraño. Su abogado ha pedido desde Brasil que primero le den la colaboración eficaz y después habla. Nuevo procedimiento peruano desconocido. Primero hablas todo y después te dan la colaboración eficaz si el fiscal corrobora que todo lo que ha dicho es cierto y que no estás mintiendo. Y te dan una colaboración eficaz solamente para los casos de los que has hablado. Porque si no hablas de otros casos, para esos no tienes ninguna protección judicial. Eso lo sabe perfectamente el abogado del señor Barata. Es un hombre inteligente. Yo me imagino que uno de los mejores abogados de Brasil, según lo que nos decía César Romero en La República hace unos días. Bueno, pues está diciéndole al Perú, no, viendo la verdad, ni que fuera tonto, un Estado tan débil, una fiscalía tan pobremente organizada, obviamente dice, primero que me den la colaboración eficaz, que me levanten el embargo sobre los bienes del señor Barata en el Perú, y de ahí hablamos. Es cierto lo que dice, al señor Barata no se le va a poder juzgar en el Perú nunca, porque no lo van a poder extraditar, porque no lo pueden extraditar porque tiene protección en Brasil. Entonces, ¿qué tienes que hacer con él? Sacarle todo lo que puedas de información. ¿A cambio de qué? De que lo exoneres de todos los delitos en el Perú. Muy bien, pero primero que hable y que no se guarde la información. Porque a Toledo lo acusa sin ningún problema, pero cuando pasa al gobierno de García, acusa a Cuba y sus amigos. O sea, baja 3 peldaños, del presidente al ministro, al viceministro, con el que además empieza a negociar cuando no era ni siquiera viceministro. Y terminó siendo viceministro de Comunicaciones y no de Transporte. Además, no era el que firmaba las resoluciones que beneficiaban a Odebrecht. ¿Las firmaba quién? El ministro Cornejo y el presidente de la República. Estos señores fueron además condecorados por el ministro Cornejo, dicho sea de paso. Es un caso redondo también, déjense de cosas, si la fiscalía le pusiera un poquito más de empeño. Pero no se lo ponen. ¿Por qué? ¿Porque es Alan García el que está involucrado? Le han abierto una investigación a Alan García ciertamente, pero él se siente muy tranquilo, muy sólido en este tema. ¿Por qué se siente tan tranquilo, la verdad? No lo sé. Luego tenemos a los Humala, que están presos. Nadie sabe por qué hasta ahora. Es probable que la Corte Suprema no reciba su casación y los dejen presos 18 meses sin acusación fiscal. ¿Por orden de quién? O sea, ¿a quién le tienen miedo los jueces en el Perú y los fiscales en el Perú? A Alan García. No hay otra explicación. Alan García ha demostrado públicamente que detesta a esta pareja, a la cual le ha regalado todos los improperios posibles. Sus subordinados, digamos, congresistas, han insultado a los exministros que han salido a decir que no se puede tener a una persona sin acusación meses de meses en prisión preventiva, ¿no es cierto? Entonces, ellos son los que tienen el mayor interés en que Humala y su esposa sigan presos. Y lo han demostrado públicamente, el mayor interés. No sé por qué, por paranoia, por rabia, porque les tienen cólera, porque se hundieron juntos en el último proceso electoral, porque se hundieron juntos. García los quiso hundir y se hundió él con ellos. Miren,
Esa pareja puede ser muy antipática, pero nadie va preso por antipático. Tiene que haber algo más. Y si el fiscal no los acusa, es porque todavía no encuentra de qué acusarlos. Y finalmente tenemos al presidente Pedro Pablo Kuczynski, que ha contestado a la Comisión Lavallato, pero que tiene un problema serio. Él fue ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros con Alejandro Toledo. Durante el gobierno de Alejandro Toledo, el final del gobierno de Alejandro Toledo, finalmente se ejecuta la carretera interoceánica, que es importante, es una carretera que ha servido en Madre de Dios, sobre todo para unir a todos los pueblos del sur del Perú. Es una carretera importante, pero obviamente una coima y bastante de por medio. El tema ahí es que Pedro Pablo Kuczynski firma una ley del Congreso, o sea, la promulga con Toledo, que permite a Odebrecht participar, cuando estaba prohibido de participar. Ese es el tema central. Odebrecht no podía participar porque tenía juicio pendiente con el Estado. Se saca una ley donde se dice que si el contratista es el que demanda, ¿no es cierto?, sí puede participar. Si el Estado ha demandado al contratista, no puede participar. Y la situación de Odebrecht es que Odebrecht había demandado al Estado para reclamar una plata, entonces sí podía participar. Esa ley la firma Pedro Pablo Kuczynski. Y eso permite que Odebrecht participe. Si no se hubiera firmado esa ley, Odebrecht no podía participar. Por eso Toledo pide una coima de 20 millones de dólares. Así de claro. Que Pedro Pablo Kuczynski hubiera sabido de eso, lo ha negado en todos sus términos y aparentemente este fue un negocio de Toledo y Maiman con la gente de Odebrecht. Pero la situación es que nada de esto se está resolviendo y pasan los meses y les reitero, colaboración eficaz, 0. Acusación fiscalía, 0. Y tenemos toda la información que podría hacer que estos procesos avancen. No sé qué le pasa al fiscal Pablo Sánchez. Ya no sabemos cómo explicarle que se ha convertido en el corcho, en el tapón para que avancen las investigaciones. Y muy bien. Me faltó Keiko Fujimori, yo lo sé, pero la vamos a dejar para otro programa porque se nos ha ido largamente el tiempo. Compartan este programa y siempre vincúlenlo al link de La República, por favor, para que las visualizaciones, que son miles de miles, terminen siempre en nuestro servidor. Muchísimas gracias.